8:21. Todos los martes nos acompaña la abogada María Inés Ibacache en el bloque de Ciudadanos en Directo. Y hoy conversamos sobre las medidas a tomar ante un embargo. ¿Qué tal, María Inés? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Bien, María Inés, vamos a hablar de los embargos, de lo que significan estos embargos y además de las implicancias que tiene para terceros, incluso personas que podrían de rebote quizás verse afectadas por estas medidas. Así es. Primero partamos por la definición. ¿Qué significa un embargo y en qué caso se aplica esta medida judicial? El embargo siempre se hace previa a una orden judicial cuando ya existe un procedimiento ejecutivo, es decir, cuando ya se pretende cobrar una sentencia o un título ejecutivo. Por ejemplo, están cobrando un cheque, una letra, un pagaré, o bien ya hubo una sentencia que condenó al pago de una cierta cantidad de dinero. Entonces va un receptor, que es un funcionario público, un ministro de fe, que va a levantar lo que la gente habla de hacer un inventario, de tomar una lista de ciertas cosas que va a embargar. Por ejemplo, entra el receptor a una casa o un departamento y va a embargar el televisor, el living, puede embargar sueldos, cuentas corrientes o incluso el propio inmueble. ¿Eso está predeterminado? O sea, ¿viene ordenado por un juez? ¿Qué tipo de cosas podrían...? No. Simplemente el receptor ve en el lugar... Lo que hace primero es requerir de pago. Es decir, le dice al deudor, mire, usted debe tal cantidad de dinero, ¿la puede pagar? No, no la puedo pagar. Ok, entonces le procedo a embargar lo que encuentro. Que puede ser, como te decía, dinero que encuentre, cuentas corrientes, dependiendo de la magnitud de la deuda, va a ser en definitiva lo que embargue. ¿Y ese embargo se realiza ahí en el momento? Me imagino que hay instancias de aviso previo también de aviso previo, eventualmente podrías tú verte imposibilitado de saber. Normalmente las demandas se notifican, pero en el caso del procedimiento ejecutivo... No se avisa. Se avisa y se requiere de pago de forma inmediata. Por lo tanto, aquí empiezan a correr dos plazos. Uno, si tú realmente eres deudor, tienes la oportunidad de defenderte en un plazo súper breve, que son solo 4 días hábiles. Pueden ser más, pero hasta 8, pero en general parte de la base que tienes 4 días, que incluyen los sábados. Ahí estamos viendo precisamente algunos de los consejos, claro, de las reacciones que uno podría tener o de las medidas que uno puede adoptar para enfrentar precisamente un embargo. En este caso... primero verificar la existencia de una orden judicial. No puede ir un receptor sin una orden judicial. Esa orden judicial va a indicar el tribunal, el rol de la causa y el nombre de las partes. ¿Cómo lo puedes verificar que eso además sea real? Los timbres es público y este es un dato que le podemos dar a todos los deudores en general y a todas las personas que se vean involucradas en un proceso judicial. Existe una página del Poder Judicial que es sumamente amigable, efectivamente tiene conceptos especiales para los abogados, pero cualquier persona puede acceder a cierta información sabiendo principalmente el rol y el tribunal. Con eso se mete cualquier persona y puede verificar que exista una orden de embargo, que el receptor que lo tomó es efectivamente la persona que está frente a uno. Por lo tanto, es fácil verificarlo. Si es que no va con carabineros, que eso también a veces llega con carabineros. ¿No siempre es así? No siempre, no siempre. De hecho, primero va el receptor solo. Y si le niegan el acceso, es decir, hay una oposición, puede ir acompañado de la fuerza pública. ¿Qué bienes se pueden embargar, María Inés? Si llegan a nuestra casa y deciden llevarse algo, ¿qué pueden llevarse? Excepto ciertas cosas. A ver. Principalmente los artefactos de la cocina, es decir, no nos pueden dejar sin los platos, sin las ollas, las cosas básicas para comer y para subsistir, la despensa. El dormitorio, la cama, las cosas. Y las cosas indispensables para el ejercicio de una profesión. Por ejemplo, no me podrían como abogado embargar mis libros. A lo mejor a ti como periodista no te podrán embargar tus cintas, tus recuerdos de tus programas, grabaciones, exacto. Ahora, alimentos, por ejemplo, ¿se pueden embargar? No, los alimentos porque corresponden a la despensa. Piensa que esto fue creado en tiempos en que la pobreza en Chile era mucho más grande, entonces la comida era lo más importante dentro de una casa. Perfecto. ¿Pensiones de alimentos y seguros de vida tampoco? En principio no, las pensiones obligatorias no. Porque se entiende que están dadas para la subsistencia de otra persona. Así es, de otro hacia uno. Pero sí se pueden embargar, por ejemplo, los sueldos y salarios, se pueden embargar las cuentas corrientes, los vehículos, todos los bienes suntuarios, por así decirlo, que hay dentro de una casa. Llega este receptor judicial, entra a nuestra casa y empieza a buscar objetos para llevarse, para poder ir saldando la deuda. ¿Cómo le pone precio a esos objetos? ¿A un computador, por ejemplo, a una tele? Al ojo, así nomás, va a hacer una lista y le va a poner ciertos precios. Ojo también, el receptor, y eso es una medida de seguridad, no se va a llevar los bienes inmediatamente de la casa. Va a hacer una lista. Un inventario. Por lo tanto, si pretende llevárselos inmediatamente, es como para llamar a carabineros, porque efectivamente no estaría actuando probablemente dentro de la esfera de la ley.
Es distinto la segunda vez que va. Si primero va y hace como esta lista que decimos, que es la traba de embargo, y luego viene una segunda etapa que es el retiro de especie. Son momentos diferentes, por lo tanto, ojo con eso. Ahora, si nos llega este embargo y nosotros no somos los deudores, la única opción es hacer una tercería, es decir, nos decir en el tribunal formalmente, con el patrocinio de un abogado a través de un incidente procesal, que los dueños de esas cosas no es el deudor, sino nosotros. Y es bastante más común de lo que uno se imagina. Puede ser cuando tú compras un departamento o una casa y el anterior propietario tenía una deuda. Claro, y queda atribuida al domicilio. Exacto, y puede pasar también, por ejemplo, en el caso de departamentos que se dedican al arriendo. El arrendatario anterior tenía deuda, o varios arrendatarios antes tenían una deuda, y llegan a ese domicilio porque ese fue el domicilio que quedó registrado en un banco, en una entidad financiera o en cualquier acreedor. Claro. O sea, en esos casos el receptor judicial llega y uno tiene que demostrar efectivamente que la deuda no corresponde a uno, ¿no? ¿Cómo se hace? En el caso que tú seas un arrendatario, exhibiendo el contrato de arrendamiento y diciendo, este contrato es de tal fecha, es decir, antes que se iniciara el juicio, yo no tengo nada que ver, está a nombre mío, yo vivo con tal o cual persona y no con este otro deudor. O bien probando que tú eres el dueño del departamento y que las cosas que están allí son propias, mostrando facturas, llevando testigos, todos los medios de prueba. En el fondo es un pequeño juicio dentro del juicio principal. Ahora, si hay cierto parentesco, por ejemplo, del deudor con la persona que es dueña de la casa o que habita esa casa. No te hace obligado a pagar las deudas de tus familiares. Por ejemplo, un hijo que es deudor no obliga a los padres. Es diferente si el hijo vive en la casa y tiene domicilio, tienen que embargarle los bienes que le pertenezcan al hijo y que están dentro de la casa. Perfecto. Y tendrás que probar que efectivamente estos bienes no le corresponden al hijo. Distinto el caso si se tratara de un hijo menor de edad, interdicto o que está sujeto a la patria potestad de los padres. Ahí estábamos viendo en la gráfica, María Inés, precisamente qué hacer ante un embargo de bienes, cómo actuar. Bueno, lo primero, si uno es deudor, hay dos casos que tengamos en cuenta. Uno, las cobranzas, que por así decirlas, prejudiciales, que son las típicas llamadas de las empresas de cobranza o las cartas que te llegan. Estas no pueden aparentar ser un proceso judicial. Se usaba, todavía se usa, pero cada vez menos, mandar cartas amenazando con que vamos a embargar o que llega un funcionario de una empresa de cobranza diciendo, oiga, tiene que entregarme inmediatamente el televisor que usted no ha pagado, cosas así. En ese caso yo le recomendaría a las personas que revisen la página del Poder Judicial para verificar que efectivamente no se trate de una amenaza y que sea una cosa real. Y si se trata solo de una amenaza, hacer la denuncia correspondiente porque corresponde a una ilegalidad de acuerdo a la Ley de Protección al Consumidor. Si por el contrario se trata de una cobranza prejudicial, es decir, te están llamando de lunes a sábado entre las 8 y las 8 de la noche, que es un horario lícito para hacer llamadas de cobranza o para enviarte cartas de cobranza, simplemente tienes que regularizar tu situación, pero tienes que estar claro de cuál es la situación. Que te pueden hacer un cobro de gastos de cobranza solo de acuerdo a los montos que establece la Ley de Protección al Consumidor y que no es una cobranza judicial. No confundir las dos situaciones. Si te llega, por el contrario, una orden de un embargo, una notificación de una demanda y sabes que si eres deudor, debes inmediatamente defenderte, porque en el caso de los procedimientos ejecutivos, como veíamos, los plazos de defensa son extremadamente breves. Y lo fundamental defensa va a ser el pago, la prescripción, algún defecto del título, por ejemplo, que presentan un título que tú no firmaste, que la firma no corresponde a la tuya. Esas son principales defensas. Y en el caso que tú seas un tercero, es decir, que no seas el deudor, la tercería es tu única defensa. O bien, hay mucha gente que lo hace, da un aviso, por así decirlo, en que señala que esta no es la casa, pero es como una advertencia, pero la verdad es que procesalmente no tiene ninguna utilidad. La única utilidad va a ser una tercería. María Inés, muchísimas gracias por haber venido esta mañana. Buenos datos para hoy.